En el corazón de la leyenda de El Cid existe un objeto que trasciende el metal y se convierte en símbolo, su espada tizona. Durante más de 1000 años, esta arma ha capturado la imaginación de generaciones, representando no solo el poder militar sino el honor, la justicia y el triunfo del bien sobre el mal. Según las crónicas medievales, Tizona fue ganada en combate singular contra un rey moro, templada con técnicas secretas que la hacían inquebrantable, y portaba inscripciones místicas que garantizaban la victoria a quien la empuñara con justicia. Pero ¿cuánto de esto es historia real y cuánto es leyenda? Hoy descubriremos la verdad sobre Tizona, cómo Rodrigo Díaz obtuvo realmente esta espada, qué sabemos históricamente sobre las armas del Cid, cómo la leyenda de Tizona creció con los siglos hasta convertirse en un símbolo nacional español, y dónde se encuentra hoy esta reliquia histórica que conecta la España medieval con la moderna. Pero antes de sumergirnos en esta historia donde el acero se convierte en leyenda y donde un arma trasciende su función para convertirse en símbolo de una nación, si te fascinan las armas legendarias de la historia y quieres conocer las verdades detrás de los mitos, activa la campanita para no perderte ninguna historia donde los objetos históricos cuentan las vidas de los héroes que los portaron. Bienvenidos a la historia completa de Tizona, la espada más legendaria de España. Para entender la verdadera historia de Tizona, primero debemos comprender el contexto de las espadas en la España del siglo XI, y separar cuidadosamente los hechos históricos documentados de las leyendas medievales que crecieron durante siglos posteriores. En la época de Rodrigo Díaz de Vivar, las espadas no eran simplemente herramientas de guerra, sino objetos de inmenso valor material, simbólico y personal. Una espada de calidad costaba tanto como varios caballos de guerra o una pequeña propiedad rural. Solo los caballeros de cierta posición económica podían permitirse armas de verdadera calidad, fabricadas por maestros herreros que guardaban celosamente sus técnicas de forja y templado. Las mejores espadas de la época procedían de talleres especializados en Toledo, ciudad que ya en tiempos musulmanes era famosa por sus aceros de calidad excepcional, o eran importadas de otros centros de producción europea. Un caballero como Rodrigo, que pasó décadas combatiendo constantemente, habría poseído múltiples espadas a lo largo de su vida, reemplazándolas cuando se rompían, mejorándolas cuando tenía recursos, y probablemente ganando nuevas armas como botín de guerra tras victorias importantes. El nombre Tizona aparece por primera vez en el Cantar de Mio Cid, el poema épico español compuesto aproximadamente un siglo después de la muerte de Rodrigo, probablemente entre 1140 y 1207. Este poema, aunque basado en el personaje histórico real de Rodrigo Díaz, es una obra literaria que mezcla hechos reales con elementos legendarios, exageraciones épicas y motivos narrativos propios de la literatura caballeresca medieval. Según el Cantar, el Cid poseía dos espadas famosas, Tizona y Colada. El poema cuenta que Tizona fue ganada por el Cid, en combate contra el rey moro Búcar de Marruecos durante la defensa de Valencia. Según esta narración épica, Búcar había llegado con un ejército enorme para reconquistar Valencia, y en la batalla decisiva, el Cid persiguió personalmente al rey moro que huía, lo alcanzó, y en combate singular le arrebató su magnífica espada antes de matarlo. Esta espada, Tizona, se convirtió entonces en el arma personal del Cid, un símbolo de su victoria y un tesoro que valía 1000 marcos de oro según el poema. Sin embargo, los historiadores modernos que han estudiado meticulosamente las fuentes documentales contemporáneas a la vida de Rodrigo, señalan que no existe ninguna mención de las espadas Tizona o Colada en los documentos históricos del siglo XI. Las crónicas latinas contemporáneas que mencionan las hazañas de Rodrigo, como la Historia Roderici escrita poco después de su muerte, no hacen ninguna referencia a espadas con nombres específicos. Esto no significa necesariamente que estas espadas no existieran, pero sí indica que la importancia simbólica que adquirieron fue un desarrollo posterior, creado o amplificado por los poetas épicos del siglo XII. Es completamente posible, incluso probable, que Rodrigo poseyera espadas de alta calidad que hubiera ganado en batalla, o comprado con su considerable riqueza acumulada durante años de servicio militar exitoso. La práctica de dar nombres a espadas especialmente valiosas era común en la cultura medieval europea. Las sagas nórdicas están llenas de espadas con nombres como Gram, Tyrfing o Dainsleif. En la tradición artúrica británica tenemos Excalibur. En la épica francesa, Carlomagno porta joyés y Roldán lleva durandarte. Los guerreros medievales desarrollaban apegos emocionales profundos a sus armas, especialmente aquellas que los habían servido bien en muchas batallas. NL. La leyenda de Tizona creció considerablemente durante los siglos posteriores, especialmente durante el período de la Reconquista, cuando el Cid fue transformado en símbolo nacional de la lucha cristiana contra el Islam.
Las crónicas del siglo XIII y XIV añadieron nuevos detalles a la historia de la espada. Se decía que Tizona había sido forjada con técnicas secretas moriscas que combinaban aceros de diferentes durezas para crear una hoja flexible pero inquebrantable. Según algunas versiones, la espada portaba inscripciones en árabe con versículos del Corán o con encantamientos que garantizaban la victoria a quien la empuñara con justicia. Otras tradiciones afirmaban que la espada había sido bendecida por obispos cristianos y contenía reliquias sagradas en su empuñadura. Se contaban historias de cómo Tizona brillaba con luz propia cuando el Cid entraba en batalla, cómo la espada se volvía más pesada o más ligera según la valía del que intentara empuñarla, y cómo ningún enemigo del Cid había podido resistir un golpe de Tizona sin que su propia arma se partiera. Estas leyendas, obviamente, pertenecen al reino de la literatura y la mitología más que a la historia, pero revelan la importancia simbólica que Tizona había adquirido en la conciencia colectiva española. Según las tradiciones medievales recogidas en diversas crónicas, tras la muerte de El Cid en 1099, su viuda Jimena conservó Tizona como una reliquia preciosa de su marido. Cuando Jimena tuvo que abandonar Valencia en 1101 ante el avance almorávide, se llevó consigo no solo el cuerpo de su marido, sino también sus armas más preciadas, incluida Tizona. La espada habría permanecido en posesión de la familia durante generaciones. Las hijas de El Cid, Cristina y María, se casaron con príncipes de Navarra y Barcelona respectivamente, estableciendo líneas dinásticas que conectaban la familia de Rodrigo con las casas reales españolas. A través de estas conexiones familiares, las posesiones del Cid, incluidas potencialmente sus armas, podrían haber pasado a manos de diversas familias nobles. Durante la Baja Edad Media y el período moderno temprano, varias familias nobles españolas afirmaron poseer reliquias asociadas con el Cid, incluidas espadas que se decía habían pertenecido al gran héroe. La Casa de los Marqueses de Falces en Navarra fue una de las familias que durante siglos afirmó poseer la auténtica Tizona. La espada que hoy se identifica como la Tizona histórica es una espada real del período medieval, que ha sido objeto de intenso estudio histórico, metalúrgico y arqueológico durante las últimas décadas. Esta espada perteneció durante siglos a la familia de los Marqueses de Falces, descendientes de una de las líneas nobiliarias que se remontaban potencialmente a las hijas de El Cid. La espada fue exhibida públicamente en diversas ocasiones durante los siglos XVI, XI y XVIII en ceremonias oficiales donde se celebraba la memoria del Cid. En el siglo XIX, con el surgimiento del romanticismo español y el renovado interés en las leyendas medievales nacionales, Tizona se convirtió en objeto de fascinación nacional. Escritores, historiadores y artistas visitaban la colección de los Marqueses de Falces para ver la legendaria espada. En 1944, durante el régimen de Franco que utilizaba intensivamente los símbolos históricos españoles para legitimarse, el Estado español adquirió la espada de los Marqueses de Falces por una suma considerable. La espada fue depositada en el Museo del Ejército en Madrid, donde permaneció durante décadas como una de las piezas más valiosas de la colección nacional. Los análisis científicos modernos de la espada identificada como Tizona han revelado información fascinante que ayuda a entender tanto su autenticidad histórica como las limitaciones de nuestro conocimiento. Los estudios metalúrgicos realizados con técnicas no invasivas han determinado que la espada data efectivamente del período medieval, consistente con los siglos XI o XII. La hoja mide aproximadamente 103 centímetros de longitud, con una anchura de unos 5 centímetros en la base, dimensiones típicas de las espadas de caballería del período. El análisis del acero revela que fue forjada con técnicas consistentes con la metalurgia medieval ibérica, mostrando la estructura característica de acero al carbono forjado a mano con martillo sobre yunque. La espada muestra señales de haber sido utilizada en combate real, con pequeñas mellas y marcas en la hoja que indican que efectivamente fue un arma funcional y no simplemente ceremonial. La empuñadura, sin embargo, ha sido reemplazada o modificada en períodos posteriores, probablemente en el siglo XVI, una práctica común con espadas antiguas valiosas que se conservaban como reliquias familiares. Esto significa que mientras la hoja podría datar del período de El Cid, los componentes de la empuñadura son posteriores. Un elemento particularmente interesante son las inscripciones en la hoja. La espada porta inscripciones en ambos lados de la hoja, cerca de la guarda. Estas inscripciones han sido objeto de considerable debate entre los expertos. Una de las inscripciones incluye las palabras Ave María y otros textos religiosos cristianos en latín. La presencia de inscripciones religiosas en espadas medievales era relativamente común, reflejando la mentalidad de la época que veía las armas como instrumentos de la voluntad divina en las guerras santas de la Reconquista.
Sin embargo, el estilo y la técnica de estas inscripciones han llevado a algunos expertos a sugerir que fueron añadidas posteriormente, posiblemente en el siglo XIII o XIV, cuando la espada ya era considerada una reliquia del Cid, y los propietarios quisieron embellecerla con símbolos religiosos apropiados. Esto no invalida necesariamente la antigüedad de la hoja misma, pero sugiere que la espada ha tenido una historia compleja con modificaciones a lo largo de los siglos. La espada que hoy se identifica como la tizona histórica es una espada real del período medieval que ha sido objeto de intenso estudio histórico, metalúrgico y arqueológico durante las últimas décadas. Esta espada perteneció durante siglos a la familia de los marqueses de Falces, descendientes de una de las líneas nobiliarias que se remontaban potencialmente a las hijas de El Cid. La espada fue exhibida públicamente en diversas ocasiones durante los siglos XVI, XI y XVIII en ceremonias oficiales donde se celebraba la memoria del Cid. En el siglo XIX, con el surgimiento del romanticismo español y el renovado interés en las leyendas medievales nacionales, Tizona se convirtió en objeto de fascinación nacional. Escritores, historiadores y artistas visitaban la colección de los marqueses de Falces para ver la legendaria espada. En 1944, durante el régimen de Franco que utilizaba intensivamente los símbolos históricos españoles para legitimarse, el Estado español adquirió la espada de los marqueses de Falces por una suma considerable. La espada fue depositada en el Museo del Ejército en Madrid, donde permaneció durante décadas como una de las piezas más valiosas de la colección nacional. Los análisis científicos modernos de la espada identificada como tizona han revelado información fascinante que ayuda a entender tanto su autenticidad histórica como las limitaciones de nuestro conocimiento. Los estudios metalúrgicos realizados con técnicas no invasivas han determinado que la espada data efectivamente del período medieval, consistente con los siglos XI o XII. La hoja mide aproximadamente 103 centímetros de longitud, con una anchura de unos 5 centímetros en la base, dimensiones típicas de las espadas de caballería del período. El análisis del acero revela que fue forjada con técnicas consistentes con la metalurgia medieval ibérica, mostrando la estructura característica de acero al carbono forjado a mano con martillo sobre yunque. La espada muestra señales de haber sido utilizada en combate real, con pequeñas mellas y marcas en la hoja que indican que efectivamente fue un arma funcional, y no simplemente ceremonial. La empuñadura, sin embargo, ha sido reemplazada o modificada en períodos posteriores, probablemente en el siglo XVI, una práctica común con espadas antiguas valiosas que se conservaban como reliquias familiares. Esto significa que mientras la hoja podría datar del período de El Cid, los componentes de la empuñadura son posteriores. Un elemento particularmente interesante son las inscripciones en la hoja. La espada porta inscripciones en ambos lados de la hoja, cerca de la guarda. Estas inscripciones han sido objeto de considerable debate entre los expertos. Una de las inscripciones incluye las palabras Ave María y otros textos religiosos cristianos en latín. La presencia de inscripciones religiosas en espadas medievales era relativamente común, reflejando la mentalidad de la época que veía las armas como instrumentos de la voluntad divina en las guerras santas de la Reconquista. Sin embargo, el estilo y la técnica de estas inscripciones han llevado a algunos expertos a sugerir que fueron añadidas posteriormente, posiblemente en el siglo XIII o XIV, cuando la espada ya era considerada una reliquia del Cid, y los propietarios quisieron embellecerla con símbolos religiosos apropiados. Esto no invalida necesariamente la antigüedad de la hoja misma, pero sugiere que la espada ha tenido una historia compleja con modificaciones a lo largo de los siglos. La historia de Tizona nos enseña lecciones importantes sobre cómo las sociedades crean y mantienen sus mitos nacionales. La leyenda de la espada creció orgánicamente durante siglos, con cada generación añadiendo nuevos detalles, embelleciendo la historia y utilizando el símbolo para sus propios propósitos culturales y políticos. Los poetas medievales del siglo XII utilizaron Tizona como un elemento narrativo para hacer sus historias más dramáticas y memorables. Los nobles de siglos posteriores valoraban la espada como una conexión con un héroe nacional que legitimaba su propio estatus. Los nacionalistas del siglo XIX y XX la vieron como un símbolo de la grandeza histórica española. En cada período, Tizona significaba algo ligeramente diferente, adaptándose a las necesidades culturales del momento mientras mantenía su núcleo simbólico como el arma del mayor héroe medieval español. Esta flexibilidad simbólica es precisamente lo que ha permitido a la leyenda de Tizona sobrevivir y permanecer relevante a través de casi 1000 años de cambios históricos dramáticos en España.
Comparada con otras espadas legendarias de la tradición europea, Tizona ocupa un lugar único. A diferencia de Excalibur, que es puramente legendaria sin ninguna espada física que afirme ser el original, Tizona tiene una existencia material concreta que puede ser estudiada científicamente. A diferencia de las espadas vikingas encontradas en tumbas arqueológicas, que son objetos arqueológicos sin conexión legendaria específica, Tizona combina materialidad histórica con rica tradición legendaria. En este sentido, Tizona es más comparable a la espada Joyeuse preservada en el Louvre, que se asocia con Carlomagno, otra espada medieval real que ha acumulado significado legendario más allá de su función original como arma. Estas espadas actúan como puentes entre historia y leyenda, entre el pasado material y el pasado imaginado, entre los hechos documentables y las narrativas culturales que las sociedades cuentan sobre sí mismas. Son objetos que existen simultáneamente en múltiples dimensiones, como artefactos históricos materiales que pueden ser medidos y analizados, y como símbolos culturales cuyo significado trasciende sus propiedades físicas. Para el visitante moderno del Museo del Ejército en Toledo que contempla Tizona detrás de su vitrina protectora, la experiencia es inevitablemente compleja y multicapa. Están viendo un objeto de acero forjado hace aproximadamente 900 años, un producto de la metalurgia medieval ibérica que representa las técnicas artesanales de su época. Están viendo potencialmente, aunque no con certeza absoluta, un objeto que fue tocado y empuñado por Rodrigo Díaz de Vivar, uno de los personajes más extraordinarios de la historia medieval española. Están viendo definitivamente un objeto que durante siglos fue venerado como una reliquia del Cid, tratado con reverencia por generaciones de españoles como una conexión tangible con su héroe nacional. Y están viendo un símbolo cuyo significado ha evolucionado continuamente durante 1000 años, pero que consistentemente ha representado ideales de coraje, honor y excelencia marcial que trascienden cualquier período histórico específico. Todas estas dimensiones son verdaderas simultáneamente, y todas contribuyen a hacer de Tizona lo que es, no simplemente una espada antigua, sino uno de los objetos más culturalmente significativos de la historia española. La conservación y exhibición de Tizona también plantea preguntas interesantes sobre cómo las sociedades modernas se relacionan con su pasado medieval. España, como muchas naciones europeas, tiene una relación compleja con su historia medieval, una época que produjo tanto logros culturales extraordinarios como violencia sectaria e intolerancia religiosa. El Cid mismo es una figura históricamente ambigua. Fue sin duda un guerrero brillante y un líder efectivo, pero también fue un mercenario que luchó tanto para señores cristianos como musulmanes según su conveniencia, y su conquista de Valencia implicó considerable violencia y expulsión de poblaciones. La España moderna democrática debe navegar cuidadosamente cómo honrar figuras históricas importantes sin glorificar acríticamente aspectos problemáticos de su época. La exhibición de Tizona en el contexto de un museo moderno permite esta navegación al presentar la espada y su asociación con el Cid, dentro de un marco educativo e histórico que puede proporcionar contexto y perspectiva crítica junto con el reconocimiento del significado cultural del objeto. La leyenda de Tizona también ha tenido una vida vibrante en la cultura popular española y mundial. La espada aparece en prácticamente todas las representaciones modernas del Cid, en literatura, cine, televisión y otros medios. La película de 1961 El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren, aunque históricamente inexacta en muchos aspectos, popularizó la imagen de Tizona internacionalmente, mostrando la espada como un símbolo central de la identidad del héroe. Novelas históricas modernas sobre el Cid, invariablemente dedican atención considerable a Tizona, a menudo inventando historias elaboradas sobre el origen y las propiedades de la espada. Videojuegos ambientados en la España medieval frecuentemente incluyen Tizona como un objeto de poder especial que los jugadores pueden buscar u obtener. Esta presencia continuada en la cultura popular mantiene